Aprobación de una ley que permite a los educadores que cotizaban desde 1995 con la Caja trasladarse al nuevo régimen del magisterio. En el Ministerio de Hacienda advierten que el proyecto recién aprobado le costará 30.000 millones de colones al erario público. En el Ministerio de Hacienda advierten que el proyecto de ley recién aprobado por la Comisión Plena Primera y que permite a los profesores y maestros que están en el régimen de pensiones de invalidez, vejez y muerte que administra la Caja Costarricense de Seguro Social trasladarse al de la Junta de Pensiones del Magisterio, causaría un impacto para el fisco. Este hueco sería de unos 11.000 millones de colones anuales, con el escenario mínimo de 1.847 personas y hasta de 30.000 millones de colones anuales con un escenario máximo de 6.010 personas beneficiadas. En el momento pico, que se alcanza como el quinto o sexto año, se llegaría a pagar más o menos 11.000 millones más por año, o sea, eso es lo que nos costaría esto. Y en el escenario más alto serían hasta 30.000 millones en un periodo más o menos similar. Duramos, en un caso, pensionándose gente los 58 años hasta el 2055 y en el otro podría ser hasta el 2065 que sigamos pagando esto. La población de la que habla el gobierno es una mentira. Nosotros somos claros con esto y se lo dijimos a Sergio Alfaro ayer en la noche. Primero, se van a poder trasladar solamente 1.174 casos, de los cuales tendrán que devolver las cuotas obrero-patronales. Eso significa entre 10 y 30 millones. Los compañeros que vayan a poder pagar esas sumas y determinar que en menos de 4 años se van a ir, lo decidirán si tienen el dinero, pero será un porcentaje muy pequeño del Magisterio Nacional quien pueda devolver esa cantidad de dinero y de cuotas obrero-patronales. Eso significa que la población quedaría entre 500 o 550 personas, cuando mucho. Así que la derogación que le tocará pagar a Hacienda es de 1.000 millones en un periodo de 5 años. En Hacienda insisten en que el proyecto no sea aprobado, ya que haría que el déficit fiscal también aumente. En esta entidad además aseguran que el ahorro logrado con los proyectos de pensiones aprobados el año anterior se perdería. Esto extiende la vida útil, digamos, por ponerlo así, o la existencia de pagos con cargo al presupuesto por pensiones durante varias décadas más, cuando nosotros más bien esperábamos que ese gasto se empezara a reducir con las reformas que la Asamblea hizo el año pasado. Y esto, bueno, podría significar una décima más en el déficit fiscal, pero que, como les digo, nosotros más que incrementarlo, lo que esperaríamos era habernos empezado a ahorrar plata por pensiones. La iniciativa fue presentada en el año 2009, ahora esta podría tener que pasar el filtro de la Sala Constitucional antes de recibir el segundo debate. Bien, y para hablar sobre ese tema nos acompañan esta mañana Roger Porras, director ejecutivo de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional, Gilberto Cascante, presidente de la ANDE, Marco Vinicio Redondo, diputado del Partido de Acción Ciudadana, y Maureen Fallas, diputada de Liberación Nacional. Buenos días a todos y todas. Vamos a iniciar con los datos, porque el Ministerio de Hacienda habla de una erogación de 30.000 millones de colones que costaría que 6.000 funcionarios del Magisterio Nacional se trasladen del régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja a la Junta de Pensiones o al régimen del Magisterio Nacional, de pensiones del Magisterio Nacional. Pero escuchábamos a Gilberto Cascante decir que no, que va a costar 1.000 millones si acaso, porque solo 550 personas. De una vez, las opiniones de ustedes sobre estas diferencias tan dramáticas que hay de datos, 1.000 millones a 30 versus 30.000 millones, porque anteriormente también se habló de 53.000 o 52.000 millones, no sé si los diputados me corrigen eso, y ahora Hacienda habla de 30.000 millones. En fin, y habla de la alerta más bien sobre el impacto que podría tener en el déficit fiscal. ¿Cuáles son los datos del impacto de esto? En opiniones de ustedes, adelante. Bueno, empecemos, buenos días a cada uno de los aquí presentes y a los teleoyentes. En realidad, empecemos porque los supuestos que estamos nosotros tomando son totalmente diferentes a los que tiene Hacienda. Lo más interesante es que los datos que tenemos nosotros nos los proporciona la Caja y nos los proporciona Hacienda. Entonces eso es lo que nos extraña, cómo es posible que los datos que nosotros tengamos sean tan diferentes. Empecemos porque la población de ellos son más de 1.800. Así lo dice Hacienda. Para nosotros, los que podrían trasladarse son cerca de 1.179. De estos 1.179, por el transitorio que tiene la ley, se les tiene que aplicar
que son 10 años consecutivos los que tienen que demostrar que estuvieron en el régimen del Magisterio Nacional. Eso significa que posiblemente un 50% de la población no va a poder trasladarse. Eso nos da la mitad de los 1.179. Y por último, es que específicamente nadie habla de las cuotas obrero-patronal que los compañeros tienen que devolver. Entonces hay sumas giradas que tendrán que devolver entre 10 millones, 30 millones, 40 millones, y tenemos algunos cálculos donde hay gente que tendrá que devolver 80 millones. ¿Cómo se va a hacer esa devolución, don Gilberto? Eso lo tendrá que calcular la Caja y el Ministerio de Hacienda para que la persona pueda devolver las cuotas obrero-patronal que no fueron percibidas por el régimen de la Junta de Pensiones. Don Jorge Porras, de Jupema. Sí, bueno, buenos días a todas y todos. En realidad es un placer estar aquí. En realidad la diferencia en la estimación radica en los supuestos que se utiliza, como dice don Gilberto. Cuando la primera vez que nosotros recibimos estos datos, esta base de datos se recibe de la Caja Costarricense del Seguro Social. Lo que sí me parece a mí es que el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Hacienda no hicieron los descartes de las poblaciones una vez que se tiene esa base de datos. Por ejemplo, de la base de datos original, que eran como 7.000 y resto de personas, y nosotros lo dijimos ya en la plena, habían más de 1.193 personas que ya se encontraban pensionadas. Digamos, incluso hay una población de personas que se van a pensionar por el Magisterio Nacional y hay poblaciones de administrativos y personas no ubicadas que no los va a alcanzar el proyecto. Entonces, la preocupación que a uno le genera este tema es cómo se presentan datos, hablando de 6.010, que era lo que decía el Ministerio de la Presidencia, si efectivamente no se hicieron los cruces correspondientes con las bases de datos donde hay población que se descarta, inclusive de la población que se menciona ahí hay gente que ya ha fallecido, porque el proyecto este se presentó como desde el 2009. Entonces, evidentemente, ahí usted tiene y discrimina población, nosotros lo hemos dicho, digamos, la población aproximada es de 1.179, y después hay otros razonamientos también cuando hacen las estimaciones. Me parece que hay imprecisiones técnicas en los cálculos que hace el Ministerio de Hacienda. Imprecisiones técnicas porque ellos calculan un valor presente. El valor presente es que ellos proyectan lo que va a costar eso y se lo traen a colones de hoy. O sea, ¿cuánto va a costar eso hoy? Pero eso es una imprecisión técnica porque resulta ser que Hacienda no va a conformar ningún tipo de reserva para efectivamente pagar esas pensiones. Esas pensiones corresponden a un flujo que tiene que pagarse año con año, y eso nosotros lo hemos mencionado y lo hemos dicho de una manera respetuosa. Aquí no tampoco estamos diciendo que no va a tener impacto fiscal, nosotros hemos mencionado el impacto fiscal en aproximadamente 205 millones para el primer año y así sucesivamente, pero lo que hemos dicho es que si las y los señores diputados, que aquí tenemos 2 diputados, y muchas gracias por venir aquí y escucharnos también en un espacio más tranquilo, digo yo, que la plena primera, que efectivamente tomen las decisiones sobre los datos correctos y sobre las exposiciones correctas. Nada más para mencionarle algunos casos. Cuando Hacienda hace una proyección de pago de pensión durante 40 años, y durante esos 40 años resulta ser que no aplica ninguna defunción, es decir, es una proyección meramente financiera, eso infla claramente los datos del proyecto. También toma y hace consideraciones, como lo dije anteriormente, de una tasa de descuento, es la tasa con la cual se trae eso. O sea, evidentemente hay una serie de imprecisiones que me parece a mí, tanto en los datos, donde no se hicieron los cruces, como en las proyecciones. Vamos a ir ahondando, don Roger Porras, director de la Junta de Pensiones del Magisterio, porque aquí sería interesante contarle también a la gente por qué funcionarios del Magisterio quieren regresar, después de haber estado al régimen de la Caja, quieren regresar al Magisterio. Pero nos falta la réplica también de Marco Vinicio Redondo y de Maureen Fallas, diputada de Liberación Nacional. Sí, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos los que en estos momentos nos están escuchando y también nos están viendo, porque creo que es importante que observemos y que analicemos qué es lo que hay detrás de todo esto. Y yo creo que don Roger nos dio una luz muy grande de qué es lo que está sucediendo ahora. Y lo que está sucediendo es de que hay irresponsabilidad a la hora de tomar una decisión como la que se tomó el miércoles anterior, por una razón muy simple. A la Comisión Plena a la Comisión Plena, correcto, por una razón muy sencilla. Quedó muy claro, con lo que don Roger nos expresa, de que no tenemos claridad de cuáles son los números reales y cuál es el impacto. Ni siquiera tenemos la mediana certeza de cuántos son los que se van a beneficiar, ni tampoco de cuánto va a ser el impacto que se le va a producir
al Estado desde el punto de vista del déficit, ni tampoco a un tema que no era una variable considerada hace 6 meses, que es el caso, la situación en la que está el régimen de pensiones de la Caja. En otras palabras, tomar la decisión que se tomó el miércoles anterior, precipitada, pensando en el populismo, pensando en lo que las barras estaban generando, que me recuerda cómo reacciona la clase política a ese tipo de presiones, y lo irresponsable que ha sido la clase política y que quedó claramente demostrado el miércoles anterior. Y en ese sentido creo que fuimos testigos, de acuerdo a lo que nos expresa hoy don Roger, de que efectivamente, al no haber información precisa con la que nosotros podamos establecer los impactos, lo que se hizo el miércoles anterior simple y sencillamente fue populismo, fue responderle a la presión de la barra, en donde la gente abiertamente manifestaba de cuál era su posición de cara a los procesos que vienen, y ahí fue donde se dio la reacción. Y tan es así, electoral, dice usted. Claro, esto que sucedió el miércoles anterior es la muestra de lo que ha pasado, y que la ciudadanía, yo creo que de una u otra manera también ha venido reprochando de cómo es que actúa la clase política. La clase política no ha pensado en el interés de la población en su totalidad, sino que simplemente quién genera la presión. Y ese día hubo una presión bastante fuerte de parte de los potenciales beneficiarios, y dio fruto porque cambió inclusive criterios. Puedo hablar de compañeros del PUS, en donde ese mismo día yo leí una declaración de hace unos cuantos meses atrás de parte de William Alvarado, que dicho sea de paso ahora es el jefe de fracción del PUS, correcto, en donde él abiertamente decía de que por su posición ante la situación del déficit fiscal, en donde solicitaba siempre al gobierno de que redujese los gastos antes de pensar en ingresos, ellos manifestaban su oposición al proyecto, y cuando nos encontramos con la presión que generan los educadores el miércoles anterior, su posición automáticamente cambia. ¿Por qué? Porque ya no lo pensaron desde la responsabilidad, por un lado, y del discurso que habían venido manejando a través de todos estos años, por el otro lado, sino de que lo pensaron en cuál iba a ser el resultado electoral. Y yo creo que eso es lo que tenemos que dimensionar ahora. Y cuando nosotros hemos planteado nuestra oposición, no es porque estemos en contra de los educadores, es porque la situación en la que en estos momentos se encuentra el Estado costarricense no permite que entremos en ese tipo de imprecisiones. ¿Qué me garantiza, don Roger? De que al final no vayan a hacer los números de haciendo, o inclusive, ¿por qué si no, hasta más inflados de lo que en estos momentos se está planteando? Usted me puede decir ahora que no, pero cuando nosotros empezamos a ver este asunto de este proyecto en la plena, una de las cosas que yo solicité, quiero la base de datos para saber quiénes son los potenciales. Nunca la tuve. Nunca tuve esa base de datos para poder tratar de ver si efectivamente había algún nivel de posibilidad de poder tener alguna certeza. Nunca la tuve. Y entonces cada quien maneja los datos a su conveniencia. Y si no tenemos una certeza, ¿por qué vamos a probar algo sobre lo cual no tenemos certeza? La réplica de Roger Porras, ya vamos con Maureen Fallas. Don Marco, yo considero que no es cierto lo que usted dice muy respetuosamente. A mí me parece que este proyecto está en la plena desde el 2009. No es un proyecto de ahora. Tal vez a usted ahora lo conozca, pero está desde el 2009 en la plena. Dos cosas: la base de datos debe estar en estudios técnicos de la Asamblea Legislativa, puesto que nosotros remitimos toda la información, y también la caja, entonces yo creo que ahí se debería de revisar. Yo le quiero decir algo. Digamos, usted me pregunta a mí acerca de la certeza de los datos. Nosotros manejamos la base de datos que nos dio la caja, que debe de estar en estudios técnicos. ¿Y cómo sabe uno que esas personas... ¿Y cómo sabe uno? No, debe de estar, porque nosotros la mandamos. Nosotros, bueno, y si no la tiene, debería preguntar usted, ¿por qué no está? Nada más para terminar. Entonces resulta ser que nosotros tomamos, digamos, yo sí puedo dar certeza de los datos que la Junta de Pensiones ha dado ahí a partir de la información que tenemos, y podemos demostrarlo, y tenemos los Exceles y hasta las personas que se han descartado. Hay gente que está pensionada de la lista, hay gente que falleció ya, hay gente que se trasladó, que se va a materializar su derecho de pensión. De ahí no son los 6.010, que son la población máxima que dice Hacienda, estamos hablando de unas 1.179 personas en este caso, y eso es comprobable. O sea, yo lo que se lo decía, y se lo decía a la señora diputada antes de entrar aquí, le digo, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, si se va a tomar una decisión por parte de los señores diputados, debe tomarse una decisión informada, clara y adecuada, digamos, en este caso. Por eso es que se deben de revisar los datos tal cuales en este tema, y yo creo que nosotros hemos demostrado
hemos demostrado, digamos, que efectivamente los datos están. Y un comentario nada más adicional. Digamos, y no voy a entrar en la discusión de los procesos democráticos. Los procesos democráticos y de toma de decisiones se gestan en el Parlamento y los grupos de interés siempre van a existir. Esa es la democracia. Si usted no quiere que haya grupos de interés y de presión para tomar decisiones, lo que yo quiero, no ve la Asamblea. Lo que yo quiero es que haya una clase política responsable. Mauro Infax. Eso es lo que yo muchas quiero. gracias. Miren, yo me he opuesto a este proyecto y no porque venga de los educadores, que es algo que me interesa aclarar, sino que cualquier proyecto de cualquier gremio, sector que esté impactando como lo impacta en digamos, en la economía del país, obviamente yo particularmente no podría estar de acuerdo. Hay una parte de carácter económico que en la crisis en la que se encuentra la caja y de acuerdo a la información que don Ubaldo nos está dando, que es también de carácter oficial, son 52.000 millones de colones lo que tendría que trasladar la Caja Costarricense del Seguro Social a Jupema. Esa es una parte. Y también hay una situación… Ese dato lo estaría dando la Caja Costarricense del Seguro Social. Okay. Y obviamente está en el expediente y es parte también de las motivaciones que nosotros tenemos para rechazar el proyecto. Si la Caja está en crisis, se están tomando decisiones con respecto a aumentos porcentuales para los trabajadores y eventualmente también para el patrono, quitarle 52.000 millones de colones al fondo realmente sería una afectación mayor. No estamos diciendo que los educadores sean los causantes del problema o de la crisis de la caja, pero una decisión de estas realmente va a tener una incidencia en todo el resto de los trabajadores y que en el caso mío es gente que yo represento, a la gente que gana 300.000 colones en los diferentes sectores del país. Pero adicional a eso también hay una afectación al fisco, que en este caso es lo que externa Hacienda. Este proyecto de ley pretende que la cuota patronal aumente, porque son las condiciones que tiene el Magisterio Nacional. Entonces, al aumentar y al ser un proyecto, tiene retroactividad de hoy al 95 y tendrá también consecuencias futuras. En el caso de Hacienda, establece un rango máximo y un rango mínimo de afectación dependiendo de la cantidad de personas que se trasladen a o que se devuelvan a Jupema. Entonces, estamos hablando de un rango de 1.800 personas, según Hacienda, a 6.000, con datos que en algún momento también fueron dados por Jupema. No. Bueno, según lo que dice Hacienda. Posterior a esto, a nivel monetario, se trae todo eso a valor presente de cuál sería ese impacto en colones. Estamos hablando de un impacto de 165.000 millones de colones como mínimo, ¿verdad? ¿Ese sería el peor de los escenarios o ese es el mejor de los escenarios y un escenario de 500.000 millones de colones el máximo. Para que podamos también tener como una relación, porque cuando hablamos de 165.000 millones de colones parece muchísimo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, solo el PANI a nivel de presupuesto anual para atender toda la niñez tiene un presupuesto de 45.000 millones de colones. O, por ejemplo, para atender los daños del huracán Otto recién pasado, son 130.000 millones de colones, de los cuales adolece el país, ¿verdad? Porque también estamos en una crisis fiscal. Entonces, a mí particularmente, y es la posición que he tenido y que he mantenido de forma respetuosa, es que para atender digamos, condiciones diferentes
y que considero también que van a ser condiciones mejoradas para un grupo que puede rondar de 1.800 personas a 6.000 personas y que al final vamos a tener que pagar el resto de los costarricenses, a mí particularmente no me parece justo y no debería ser la política país. La política país, en el caso del régimen de pensiones, debería ser que todos coticemos de forma solidaria, ¿verdad? Y que además de eso, a la hora de retribuirse la pensión, también tengamos las mismas condiciones. Perfecto. Gilberto Sí, Cascante, tal vez es presidente importante, Landa. me preocupa mucho los supuestos por los cuales usted realmente está basando su información. Empecemos porque la población que el Magisterio Nacional, el universo total, no son esas 6.000 personas. Empecemos porque el supuesto ahí. Acuérdense que eso tiene un transitorio y en el 2009 se aprueba con el transitorio que dice las personas que tengan 10 años consecutivos, no son 6.000. Nosotros dimos el dato, son 1.179. Empecemos por ahí. La otra, la afectación. La afectación, usted nos está diciendo, nos hablan, ¿no les parece extraño? 526.000 millones. Luego nos cambian el dato a 52.000 millones. Son diferentes. Luego nos cambian el dato a 30.000 millones. O sea, siempre han inventado, porque realmente digamos que han proporcionado un dato totalmente diferente. Nosotros podemos proporcionar las listas, podemos proporcionar las personas, podemos proporcionar hasta los nombres de estas personas y sin ningún problema. Vean qué interesante, vean qué interesante. Nosotros hemos hecho el análisis, porque este es un proyecto desde el 2009. La afectación, sí va a haber algún tipo de afectación, pero además no dicen el dinero que van a devolver estas personas, en ningún momento la proyección. Y la otra que tampoco dicen es que estas personas al pasar el IBM, la gente cuando se pensiona no continúa cotizando, porque no es un régimen solidario como el de la Junta de Pensiones, ellos continúan cotizando, sí. Que eso tampoco lo dicen. Sí. Me preocupa la forma en que han venido manipulando los datos. Para mostrarle al país que esta gente lo que va a hacerle es un hueco al fisco. Me parece que no hay manipulación, que es importante también aclarar. Una cosa es la afectación de la caja con el IBM, que son 52.000 millones de colones y que yo no tendría por qué desconfiar porque es el dato que da la caja. Y posteriormente hay una afectación al fisco que, tomando el escenario mínimo, que son 1.800 personas, de acuerdo a la información también de la caja, este sería 165.000 millones de colones el impacto total, pero además hay contradicciones en la información que Jupema da de acuerdo también a la exposición que nos hicieron. Ustedes empiezan con un universo de 6.000 millones de colones, 7.000. Posteriormente empiezan a filtrar, claro, y quedan 3.500 personas. Sí. Posterior a esas 3.500 personas, de un momento a otro definen que son 1.187. Porque se filtran. Pero esa filtración no aparece en los documentos. Pero a lo que voy es pasar de 1.187 a 1.800, que es lo que está definiendo también en ese caso la caja, no implica tampoco un rango mayor de personas, pero la afectación sí son 165.000 millones de colones. Es importante algo, y yo en este tema voy a ser claro. Nosotros no hay contradicciones, eso está en la plena, nosotros todo lo hemos mandado por oficio, pues ya tenemos experiencia en este tema. Lo que se hizo ahí fue una corrida de cuántas personas cubrían o cumplían con los 10 años consecutivos. Son 1.179, así de sencillo, y eso está en la comisión plena, como lo digo, en el Departamento de Estudios Técnicos, y podemos enseñar los recibidos de esto. Señora diputada, yo entiendo lo que usted dice. Resulta ser que don Marco mencionaba que existe incertidumbre. Usted ya le dio legalidad y vigencia total a los datos que dice el Ministerio de Hacienda. Los datos que dice el Ministerio de Hacienda, la caja y también servicios técnicos de la Asamblea Legislativa. Nosotros hemos demostrado cómo se ha descartado la población y lo hemos dicho hasta la saciedad. Nosotros lo único que le pediríamos a los diputados es que por favor revisen eso, sí, porque nosotros no estamos diciendo mentira. Y además hay una cosa, hay cosas que uno no puede permitir en esta vida. Digamos, uno no puede permitir
que se diga que Magisterio Nacional está sangrando a la caja o está sangrando las finanzas públicas cuando no es cierto. Vean el tema de IBM, digamos que expuso ahí, el tema de la caja. Yo soy beneficiario del régimen de invalidez, vejez y muerte, porque nosotros los funcionarios de la Junta nos pensionamos con IBM, comenzando por ahí, y tengo bastante claro el tema. Cuando se habla de 52.000 millones de colones, nosotros entendemos que es eso, ¿verdad? Lo que hizo la caja fue traer las cotizaciones desde el 95 a la fecha a valor presente. El valor presente es poner a colones de hoy la plata que había en ese momento. Eso fue lo que hizo. No es cierto que la caja va a hacer esa erogación. No. Ahí hay una contraparte y me parece que en algunos medios de comunicación se manejó de manera tendenciosa. Ese es el activo actuarial que tiene la caja, es la plata que cuesta eso, tal vez para terminar, pero ahí no se considera nunca el pasivo actuarial. El pasivo actuarial es... El pasivo actuarial es el pago de todas esas pensiones. ¿Cuánto va? Si la caja pasa toda esa plata, la caja ya no va a tener que pagar esas pensiones, y ese pasivo actuarial, de hecho a mí me pareció hasta extraño la discusión que se hizo con el tema de IBM, porque nosotros siempre pensamos, inclusive así nos lo manifestaron la gente del IBM en algún momento, que esto no iba a tener ningún impacto actuarial para el IBM. Podemos hablar de un tema financiero, que es diferente, pero actuarialmente no lo va a tener, porque esas pensiones no lo va a tener, digamos, esas pensiones no va a tener que pagarlas si se le pasara. Es decir, si usted realmente completa la ecuación, claramente, y usted lo mete en una evaluación actuarial, ahora que se está discutiendo el tema actuarial de la caja, y lo mete ahí, evidentemente el efecto es positivo. Entonces uno no entiende cómo se interpretan esto, y lo digo de verdad, digamos, eso se lo puede preguntar a cualquier actuario, a las personas que gusten en este tema con relación al tema de IBM. El otro punto, nada más con esto concluye, con el tema de las finanzas públicas. A nosotros, desde Magisterio, nos pueden decir, bueno, no estamos de acuerdo con el proyecto porque cuesta 205 millones de colones, que es lo que nosotros decimos que cuesta en flujo anual el primer año. Está bien, pero que digan eso, no que digan que cuesta 200.000, 300.000, porque eso es lo que no es cierto. Ok, Marco Benicio Redondo. Yo quiero que hagamos primero una revisión de la parte histórica sobre esto. Efectivamente, favor, el proyecto entra en el 2009. Claro. Nos queda poco tiempo, Marco Benicio. Y cuando yo ingreso, cuando este proyecto ingresa y es conocido por la comisión, yo estaba en esa comisión. En otras palabras, conozco todo el proceso. Perfecto. Y como conozco todo el proceso, justamente por eso hablo de la irresponsabilidad que se está cometiendo en estos momentos en la plena. Por una razón muy sencilla. Dentro de lo que se había planteado era de que les recibiéramos el miércoles anterior para que se diera la información, para que tuviéramos elementos para tomar decisiones, no para que tomáramos las decisiones sin hacer un análisis profundo, que eso fue lo que se hizo al final. Y por eso sigo hablando de la irresponsabilidad, porque yo creo que lo que más claro queda hoy es que no hay nada claro. Aunque ellos afirmen que son 1.187 personas y que han cotizado 10 años consecutivos. Sí, doña Laura, pero es lo que ellos afirman, y también es lo que afirma Hacienda por otro lado, y ahí es donde nosotros tenemos que discriminar de manera objetiva para poder tomar una decisión que no se hizo de esa manera, sino que se tomó la decisión precipitada al calor del momento, producto de la presión. Y aquí, dándole la réplica a don Roger, no es de que yo esté en contra de los grupos de presión, de lo que estoy en contra es de que la clase política actúe solamente en función de los grupos de presión. Yo estoy de acuerdo. Los grupos pueden hacer su presión, y parte de la democracia es de que cada quien pueda manifestarse para que la clase política tome una posición en función del bienestar global, no como está sucediendo ahora, de que es dependiendo de aquel que haga presión, así es como actúa la clase política. Eso va en contra de la misma democracia. Marco, una pregunta, digamos, o sea, lo que usted dice es cierto, yo estoy de acuerdo, los grupos de presión van a existir, la clase política tiene que ser madura para tomar las decisiones, tiene que ser una clase política informada. Yo entiendo los zapatos en los que ustedes se meten, digamos, no es que no los entiendan, pero también llega, se aprueba el proyecto, sale en algunos medios de comunicación, algunos titulares y ya, muchos diputados. Entonces también podríamos decir que hay que tomar la decisión de manera informada, porque tampoco podemos bailar al son de lo que dicen los medios de comunicación en este país, y tenemos que ser toda razón, lo avalma, y para eso se requiere objetividad, que no la que tuvimos acá. Yo lo que sí quiero insistir es que los datos de la Caja, los datos de Hacienda y los datos de servicios técnicos de la Asamblea Legislativa
coinciden con respecto al impacto financiero, fiscal que van a recibir las instituciones del Estado, y el único dato que difiere, ¿verdad?, con respecto al cálculo es el de Jupema. Ahora, yo particularmente creo que en Costa Rica todos deberíamos estar en un mismo régimen, con las condiciones iguales, ¿verdad? Tanto el campesino como el obrero, el que maneja el bus, como el educador, como el abogado o el ingeniero o el médico. Pero al final la gente se quiere trasladar a un régimen especial porque tiene condiciones preferenciales, condiciones de mejora, que si bien es cierto, el trabajador va a tener que hacer un aporte adicional, también el patrono, que en este caso el patrono es el Estado, entonces va a tener un aumento, ¿verdad? Nadie va a querer trasladarse al régimen de Jupema si no va a tener un beneficio adicional. Pero el Estado tiene que aportar casi 2 puntos porcentuales adicionales. Porque el trabajador del Magisterio Nacional siempre fue del Magisterio. Ellos lo que les están pidiendo es, por favor, tomaron una decisión. Okay. ¿Cómo tomaron esa decisión? Y lo sabe usted, don Marco, porque estamos hablando del año 95-97. Una decisión que tuvo que ver con medios de comunicación, donde se dijo que el régimen había quebrado y que la gente tenía que pasarse al IBM. Entonces, todo eso son muy subjetivos. El régimen de dos leyes del magisterio, el régimen de dos proyectos del magisterio prácticamente subsidiado por el Estado, en donde los que contribuyen aportan un 10% y el Estado costarricense aporta un 90%, que es el régimen. Pero entonces ya vamos develando las verdaderas razones del tema. Pero por esa fue la decisión que se tomó en el 95. Un régimen actualmente, único. Esa es otra discusión. Pero bueno, por eso es que yo voy a votar en contra de este proyecto, porque yo no creo en diferencias en sociedad. Bueno, hablemos entonces de diferentes regímenes de pensión en este momento. Si usted quiere solo uno, lo que más nos preocupa es que el único régimen que es sano es el administrado por los educadores, ni siquiera está administrado por el gobierno. El que se hizo del 95 en adelante, con condiciones reguladas diferentes. Los regímenes de pensiones que deben de existir son aquellos por los cuales usted cotizó, efectivamente. No hablemos de regímenes únicos, hablemos de cotización, digamos, en este caso es una discusión diferente, digamos. Pero también ahí tenemos que analizar cuál es la contribución. Perdón, y otra cosa, el régimen de Magisterio Nacional... Si las diferencias fueran solo por las cuotas que... Desde 1958 el problema de la forma transitoria lo parte y no se formaron las reservas profesionales. Hay una serie de comentarios, Melanie, que ustedes han generado. Nosotros pagamos casi un 15.5%, mientras que en el régimen del IBM el porcentaje es muchísimo menor. Pero el Estado también aporta más. Estamos de acuerdo en el tema del Estado Exactamente. Claro, la cuota obrero patronal es distinta. Para discutir otro día también, ¿verdad? Pero vamos a leer los comentarios que han generado. Dice Ernesto Echeverría: los legisladores piensan con las intenciones políticas y no con la razón de la realidad nacional. También dice Ligia Elena Fallas: para IBM no hay impacto. La diputada del Frente Amplio, Ligia Fallas: para el IBM no hay impacto. A la caja le resulta mejor trasladar a Jupema cuotas de 2.5% que pagar esas futuras pensiones, que era un poco lo que se abordaba acá también. Y Mauricio Alfaro dice: ¿cuáles son los principios que sustentan esta ley? ¿Qué busca? Se plantea él como pregunta. Si se somete a referéndum, ¿qué diría el país? Y por último, Mario Villalobos dice: se engañó a los educadores y ahora se hace justicia. Si no nos hubiéramos trasladado, se hubiera que haber pagado todo eso. Son parte de los comentarios. Son los comentarios. Yo puedo asumir, digamos, un compromiso con estos ustedes, si ustedes me lo permiten. Yo con muchísimo gusto, nosotros con muchísimo gusto nos podemos sentar con ustedes y mostrarle cada uno de los cálculos, independientemente de la votación, porque usted ya manifestó cómo va a votar, su punto de vista. Pero por favor, que tomemos las decisiones. ¿Cómo votó? Independientemente de eso. O sea, lo que quiero decir es que se tomen las decisiones con los datos adecuados. Si usted va a decir que no vota, pues le cuesta 205 millones al fisco, está bien.
pero no digamos, por favor, que tiene un impacto actuarial para IBM. Eso no es cierto. Ni le- O sea, eso es Lo falso. dice Sí, Hacienda. preguntemos. Es que ese es el No, problema. Hacienda no dijo eso, Lo es dice mi- Hacienda sin explicarles el fondo. Lo dice Jupema queriéndoles Tenemos que explicar la irnos. información. Ya Tenemos que tienen casi 40 minutos de debate. Podemos seguir hablando después. Claro que sí, estamos para hacerlo. Así es, porque el tema va a ir a un segundo debate en la comisión plena y le agradecemos muchísimo a Marco Vinicio Redondo, diputado del PAC, a Mauro Falla, diputada de Liberación, también a Gilberto Cascante, presidente de la ANDI, y Roger Porras, director ejecutivo de la Junta de Pensiones del Magisterio. Muchísimas Así gracias. es, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una pausa comercial, quédese con nosotros, venimos con más temas. Gracias, muy Muchas amable. gracias.